Imagina esto. Son las 3 de la tarde con 11 minutos del 22 de mayo de 1960. De repente, en Valdivia, Chile, la tierra parece partirse en dos. Es el comienzo del terremoto más brutal que la historia humana ha registrado jamás. Un sismo de 9,5 que sacudió al mundo entero. Pero lo que los sobrevivientes no sabían, mientras salían de entre los escombros, era que el terremoto era solo el comienzo. A 100 kilómetros de distancia, en silencio, se estaba gestando una segunda catástrofe. Y esto no era natural, era una bomba de tiempo, hecha de agua, que amenazaba con borrar del mapa a Valdivia, para siempre. Frecuencia FPC te contará la historia de cómo a un desastre apocalíptico le siguió una hazaña que parecía imposible. Esta es la epopeya del Riñiguazo. Eran las 3:11 de la tarde de un tranquilo domingo de mayo en el sur de Chile. De pronto, un rugido subterráneo, una fuerza que hoy medimos en 9,5 en la escala de momento, pero que en ese instante era simplemente el fin del mundo. No fue un temblor, fue la sensación de que el propio planeta se estaba quebrando bajo los pies. Durante casi 14 minutos, la tierra se movió como un océano furioso. Las calles de Valdivia se abrieron, los edificios colapsaron y el mundo conocido se hundió en una nube de polvo y desesperación. El resultado fue devastador. Más de 58,000 casas quedaron reducidas a escombros. Pero la pesadilla no había terminado. Minutos después, en la costa, los testigos vieron algo aterrador, mas el mar se retiró de golpe, dejando el fondo marino al descubierto en una calma que helaba la sangre. Era el anuncio de un tsunami. Olas gigantescas arrasaron con más de 40 pueblos y ciudades costeras. Lugares, como Corral y Puerto Saavedra, simplemente desaparecieron. La fuerza del maremoto fue tal que cruzó todo el Océano Pacífico, dejando muerte y destrucción en lugares tan lejanos como Hawái y Japón. Chile estaba de rodillas, y Valdivia, el epicentro de la catástrofe, se había hundido casi 4 metros. Las comunicaciones estaban cortadas, las carreteras destruidas, los aeropuertos inservibles. La ayuda llegaba a duras penas, con pilotos aterrizando en carreteras semidestruidas para llevar lo esencial. El mundo miraba horrorizado, pero mientras todos los ojos estaban puestos en las ciudades en ruinas y en la costa, a 100 kilómetros de allí, en la cordillera, una amenaza silenciosa crecía. Una que prometía ser incluso más destructiva que el propio tsunami. El terremoto había provocado 3 derrumbes masivos de tierra y roca. Estos derrumbes cayeron justo sobre el río San Pedro, el único desagüe del gigantesco lago Riñihue. Pero no eran simples montones de tierra, eran 3 tacos, colosales, de lodo, rocas y árboles. El más grande era una monstruosidad, 2 kilómetros de largo, 1 de ancho y 60 metros de alto. Básicamente, se había formado una represa natural, una muy inestable y muy peligrosa. El lago Riñihue es el último de una cadena de 7 lagos conectados. Con su única salida bloqueada, el nivel del agua empezó a subir a un ritmo aterrador. El lago llegó a acumular un volumen de agua casi inimaginable, 2 kilómetros cúbicos, el equivalente a 800,000 piscinas olímpicas. Los testigos marcaban la subida diaria, a veces eran 50 centímetros, pero hubo días en que el nivel subió 2 metros. El lago se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Si esa represa improvisada cedía, una ola colosal de agua y lodo se desataría por el valle, arrasando todo hasta llegar a Valdivia. Las más de 100,000 personas que habían logrado sobrevivir al peor terremoto de la historia, ahora estaban en peligro de morir en una inundación apocalíptica. El pánico se extendió por la región. El tiempo se agotaba. El presidente Jorge Alessandri le encargó una misión imposible al ingeniero Raúl Sáez: desarmar esa bomba de agua antes de que explotara. Así nació la Operación Riñihue, o como se la conoce hoy, la epopeya del Riñihue. La primera idea fue usar maquinaria pesada, pero los tractores simplemente se hundían en el lodo, así que se tuvo que recurrir a lo más básico: la fuerza humana. Cientos de obreros, técnicos, militares y voluntarios de todo Chile llegaron a la zona. Armados con apenas palas y carretillas, comenzaron una lucha titánica contra los tapones de lodo. Estos hombres fueron los paleros, los héroes anónimos de esta epopeya.
Durante 2 meses, trabajaron en turnos inhumanos, bajo una lluvia que no paraba y con la tierra temblando por las constantes réplicas. El frío y el peligro eran constantes. Hubo accidentes, mientras helicópteros chilenos y estadounidenses sobrevolaban la zona para lanzarles comida y suministros. El plan del ingeniero Sáez no era destruir los tapones de golpe, eso hubiese sido catastrófico. La idea era domarlos. La estrategia era cavar a mano una serie de canales para que el agua del lago se liberara de forma gradual y controlada, una obra de ingeniería de emergencia, ejecutada con pura pala y coraje. Y finalmente, el 24 de julio de 1960, después de 2 meses de trabajo sin descanso, llegó el día D. Se preparó una voladura controlada para abrir los canales. La tensión era absoluta. Un país entero, pegado a la radio, contenía la respiración. Poco a poco, el agua comenzó a fluir por los canales. No fue una avalancha destructora, sino un torrente controlado. El nivel del lago Riñihue, por fin, comenzó a bajar. En los pueblos cercanos, el agua subió, sí, inundando las zonas bajas y arrastrando todo a su paso. Pero la gran catástrofe, la ola gigante, se había evitado. Valdivia, la ciudad mártir, se salvó de una segunda muerte. La hazaña del Riñiguazo era una realidad. La operación Riñihue pasó a la historia no solo como una proeza de la ingeniería, sino como un verdadero símbolo de unidad y resiliencia. El propio Raúl Sáez, el ingeniero a cargo, siempre fue claro: el mérito no era suyo, sino de los cientos de héroes anónimos, de los paleros, los obreros y los técnicos que, literalmente con sus propias manos, le torcieron el brazo al destino. El terremoto de 1960 fue una catástrofe que dejó cicatrices imborrables. Pero la historia del Riñiguazo nos enseña algo más profundo, que incluso frente a la fuerza más brutal de la naturaleza, el ingenio, la colaboración y la pura y simple determinación humana pueden lograr lo imposible. ¿Conocías esta historia? Quizás alguien en tu familia la recuerda. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te impacta de esta increíble epopeya. El legado del Riñiguazo sigue vivo en el recuerdo de una ciudad que se negó a morir 2 veces, y en el monumento que hoy honra a esos valientes paleros. Es el tributo a quienes demostraron que, incluso cuando parece el fin del mundo, siempre hay lugar para un milagro. Si te gustó la historia, nos ayudarías mucho si te suscribes. Es totalmente gratis. Deja tu like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.